Hola, profe. Hola, profe. Hoy sí, profe, hoy sí. ¿Por qué está saliendo la profe? De seguro tiene problemas con el internet. Sí, profe. Sí. Tengo un problema con la computadora que no sé qué pasa. Profe, no se le escucha nada. ¿Me escuchan ahorita? Yo sí, profe. Estoy conectada del teléfono. Bien. Vamos a trabajar ahí. Estamos trabajando en la propiedad asociativa. ¿Observan la pantalla? Sí, profe. Ok. En la propiedad asociativa, hijos, ahí lo que vamos a hacer es, tenemos la propiedad asociativa. Lo que se hace es que vamos a multiplicar o vamos a ubicar de diferentes formas. Tenemos los dos primeros factores, si ustedes se fijan acá, tenemos 7 por 8 y nos da 56 y luego bajamos el número 6, 56 por 6 que nos da 330. ¿Lo bajamos? Ahí sí. Luego, ¿qué voy a hacer? Este 7, hijos, lo voy a bajar 7 por y bajo. Voy a multiplicar estos dos que tengo acá. Multiplico 6 por 8 que me va a dar 48. Entonces, bajo aquí. Voy a multiplicar. Esto ya no lo voy a dejar dentro del paréntesis, ya no lo voy a tener. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? Ya obtuve el resultado. Ahora voy a multiplicar. 8 por 7 que me va a dar 56. Escribo 6 y llevo 5. Luego multiplico 4 por 8. 4 por 7, 28 más 5, 33. Entonces, miren, voy a obtener el mismo resultado. Eso se refiere a lo que es la propiedad asociativa. Miren, cuando obtenemos el mismo resultado. ¿Están trabajando ahí? Sí, profe. Sí. Mal de la computadora. ¿Ya? Listo, profe. ¿Me copiaron, chicos? Sí. No, sí, profe. Sí. Vamos copiando. Entonces, esta es la propiedad asociativa, donde tenemos distintos, donde vamos a asociar, chicos, de dos maneras diferentes. Asociamos primero los dos primeros factores y el tercer factor, y luego asociamos, dejamos el primero por fuera y asociamos el segundo y el tercero. Y si ustedes se fijan, el resultado final que tengo acá me va a dar el mismo resultado. ¿Ya puedo borrar? Sí, profe. Sí. Ok, vamos a hacer una segunda. Vamos a hacer otro segundo ejemplo. Vamos a escribir ahí. Profe. Yo tengo la puedo ver del otro que dice Arlen Alvarado. Del otro. ¿Cómo? Se ve del otro que dice Arlen Alvarado. Sí, profe, yo también le veo de los Ya otros. se ve, de los dos. Ok, me voy a retirar ahorita. Voy a salirme de aquí del teléfono porque aquí se me complica más. ¿Me ven ahí? Sí. Ok, vamos a trabajar en la trabajamos seguimos en la computadora entonces. Permítanme. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a realizar otro ejemplo, chicos. Permítanme, hijos. Vamos a hacer otro ejemplo aquí. Tengo 5 por 7 por 3. ¿Ya? Profe. Estos dos primeros.
Y voy a dejar el tercero por fuera. Y en la segunda parte voy a dejar el primero por fuera. Y voy a agrupar el segundo y el tercero. Vamos trabajándolo. Vamos trabajándolo, chicos. ¿Por qué no vi? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, hijos? Sí. Ok. Sí. Multiplicamos entonces. 5 por 7, ¿cuánto es 5 por 7? Profe, ¿Mande? 35. 35, muy bien. Bajo el otro que tengo acá, miren. Bajo el otro número. Profe, Dígame, Ashley. va a mandar eso. No, no lo voy a mandar. Tiene que copiarlo, por eso, porque no lo voy a mandar. El repaso de ahorita. Estamos trabajando ahorita. Multiplico 3 por 5, 15. Llevo una. 3 por 3, 9 y una 10. Entonces Que no nos se- da 105, nos da el resultado. Al otro extremo nos tiene que dar el mismo resultado, el mismo 105. ¿Por qué? Porque es los mismos números y lo único que estoy haciendo es cambiando de posición. Bajo el 5 y multiplico 7 por 3, 21. Miren. Ahora multiplico estos dos. 1 por 5, 5 y 2 por 5, 10. Miren, obtengo el mismo resultado. Entonces, esto es la propiedad asociativa, donde lo que hago solamente es cambiar el orden o agrupar. En la propiedad asociativa agrupamos de dos maneras diferentes, pero al final el resultado nos va a dar el mismo resultado. Vamos copiando, por favor. Ya terminé, profe. Muy bien. Terminé, profe. Entonces, Terminé, profe. tenemos, ese es el último tema que tenemos respecto a lo que es la multiplicación, lo que son las propiedades. Nos vamos a ir a pasar a la página 62 de su libro, que es donde les aparece el otro temita que miramos. Cuando todos terminen, me avisan, por favor, hijos. 70 y qué, profe. 62. En la página 62 les aparece el otro tema que es los triángulos. En el tema de los triángulos, recuerden que miramos la clasificación de los triángulos y miramos dos clasificaciones, de acuerdo a sus medidas y miramos la clasificación de acuerdo a la suma de sus lados. ¿Ya? ¿Puedo borrar aquí? Sí. Bien, tema Sí, profe. Sí. Tema número 8. Vivimos tema número 8, triángulos. No lo borre, profe. Dos triángulos. Es el tema número 8. Con respecto a los triángulos, les decía, hijos, que miramos dos clases de triángulos. Miramos dos clasificaciones según la medida de sus lados. Y recuerden que según la medida de sus lados teníamos tres clases de triángulos. Teníamos los equiláteros, los isósceles y teníamos los triángulos escalenos. ¿Ya, Ashley, ya terminó? Estoy copiando. Entonces, la primera clasificación, hijos, vamos a ver lo que es el triángulo equilátero. Recuerden que el triángulo equilátero, la primera es, la clasificación es según la medida de sus lados. Vivan ahí, según la primera clasificación, según la medida de sus lados. Mande. Sí. Ay, sí. Según la medida de sus lados.
Listo. Listo, profe. ¿Así terminó? Vamos. Según la medida de sus lados, hijos, tenemos el triángulo equilátero. Recuerden el triángulo equilátero. Que todos sus lados son iguales. ¿Cómo construimos el triángulo equilátero? Recuerden, vamos a construirlo con el compás. Entonces, voy a hacer una línea para construir el triángulo equilátero. Primero hago una línea y voy a dejar espacio hacia arriba. De la medida que ustedes deseen, hijos, pueden hacer una línea de 3 centímetros. Este va a ser el punto A y este va a ser el punto B. En esa línea vamos a abrir el compás, ¿recuerdan? A la misma medida de la línea que trazamos. ¿Por qué? Para que los 3 lados nos queden exactamente iguales. Vengo y abro el compás, miren. Voy a medir el compás a la misma medida que trazamos la línea, a la misma abertura. Mido el compás y voy a trazar, recuerden, hacia arriba. Voy a ponerlo primero, la punta del compás en el punto A y que llegue hasta el punto B y trazo aquí arriba. Miren, trazo una curva. Luego cambio el compás al punto B y trazo la otra curva. Donde se cortan esas 2 curvas, ahí es donde voy a unir yo para poder formar lo que es el triángulo equilátero, que todos sus lados midan lo mismo. Si usted lo hizo de 3 centímetros, todos sus lados le van a medir 3 centímetros. Si la línea la hizo de 4 centímetros, todos sus lados, los 3 lados le van a medir 4 centímetros. Yo en mi caso la hice de 3. Entonces a mí me mide 3 centímetros, este también y este también. Los 3 lados miden lo mismo. Entonces, ese es el triángulo equilátero, sus 3 lados iguales. Recuerden, ¿verdad? El triángulo equilátero, escriban ahí 3 lados. Y lo vamos a escribir abajo. 3 lados iguales. O sea que el triángulo equilátero, sus 3 lados son iguales. Tienen la misma medida sus 3 lados. Tenemos el segundo, que es el triángulo isósceles. El triángulo isósceles, hijos, recuerden que son 2 lados iguales y uno diferente. 2 lados iguales. Un lado diferente. Un lado diferente y 2 lados iguales. ¿Miren? El isósceles, entonces, el triángulo isósceles, un lado diferente y 2 lados iguales. Y 2 lados son iguales. ¿Cómo vamos a trazar? ¿Recuerdan cómo trazamos el triángulo isósceles? Lo mismo que hicimos con el triángulo escaleno. Voy a trazar una línea recta. Yo las estoy trazando de 3, esta la voy a trazar de 4. Ustedes la pueden trazar de la medida que ustedes deseen. Ahora, el compás, hijos, recuerden que no lo vamos a abrir a la misma medida. El compás lo vamos a abrir a mayor distancia. ¿Por qué? Porque los lados tienen que ser uno diferente y 2 lados iguales. El lado diferente por lo general es la base, el lado de abajo. Entonces, para trazar el triángulo, el escaleno, miren,
el compás lo voy a abrir un poquito más, a mayor distancia, ¿ve? Más adelante del punto de donde termina la línea que dibujé, un poquito más adelante, ¿ve? Miren, no lo voy a trazar o no lo voy a abrir a la misma distancia, el compás, sino que a mayor distancia. Y voy a hacer lo mismo, voy a hacer el mismo procedimiento. Pongo el compás en el punto A, la punta del compás, y trazo hacia arriba una curva. Luego lo pongo en el punto B y trazo hacia arriba la otra curva. Entonces, estos otros dos lados me van a quedar de distinta medida. Recuerden que aquí donde se corta es donde ubico el punto, el vértice, para poder unir uno acá, uno acá. Entonces, miren, ahí tengo un triángulo isósceles, un lado diferente y dos lados iguales. Vamos a medir, profe. Vamos a medir. Sí, pónganle las medidas. Escríbanle las medidas. En mi caso, el mío me mide 4 centímetros y 5 centímetros. Estos otros dos miden 5 centímetros. No sé el de ustedes porque no sé a qué distancia lo hicieron, no sé a qué medida lo hicieron. Apaguen los micrófonos, los que lo tienen encendido. Y el tercero, hijos, el tercero es el triángulo escaleno. ¿Cuál es el escaleno? Que sus tres lados son diferentes. Escaleno. Tres lados diferentes. O sea que no miden lo mismo. Tres lados son diferentes. Miren el triángulo escaleno. Para trazar el triángulo escaleno utilizamos solamente lo que es una regla. No necesariamente tenemos que trazarlo con el compás porque no tienen que quedar los dos lados o todos los lados iguales. Entonces, yo lo trazo un triángulo escaleno, un triángulo, ya sé que el triángulo tiene que tener tres lados. Entonces vengo yo, trazo el primer lado, trazo el segundo y trazo el tercero. Y los tres lados tienen que medir diferentes medidas. Entonces, este sería un ejemplo de un triángulo escaleno. Y ustedes le escriben las medidas que les queden del triángulo. Entonces, esta clasificación es de acuerdo a sus medidas, chicos, a la medida de sus lados. Profe, a mí me quedó de 3.2 cm, 6.1 y 5 cm. Ok. Entonces, repito, esta clasificación es según la medida de sus lados, ¿verdad? Según la medida de sus lados. Y la otra clasificación que vamos a ver es según la medida de sus ángulos. Recuerden que estas partes de aquí adentro son los ángulos que tienen ¿cómo se llama? Triángulo.
Entonces, según la medida de sus ángulos, vamos a ver ahora la clasificación, la inciso B, según la medida de sus ángulos. Escriban ahí, inciso B. Según sus ángulos. Triángulos según sus ángulos. Esa la tienen en la página 63 de su libro. Triángulos según sus ángulos. Triángulos según sus ángulos. Entonces, según los ángulos, según la clasificación de los ángulos, según los ángulos que tienen triángulos, tenemos, según la clasificación de sus ángulos, el primero es el triángulo acutángulo. Acutángulo. ¿Cuál es el triángulo acutángulo? El que sus tres ángulos son agudos. Tres ángulos agudos. Recuerden que los ángulos agudos, hijos, son los que miden menos de 90 grados. Entonces, en este triángulo es como que se parece bastante al triángulo equilátero. Este ángulo y este me mide 60 grados, este me mide 60 y este me mide 60 grados también. Este es un ejemplo de triángulo acutángulo, que sus tres ángulos son agudos. Los tres ángulos internos, las tres medidas de estos ángulos son agudos. Van a dibujar ahí lo mismo, van a volver a dibujar un triángulo equilátero. Lo dibujamos, profe. Sí, lo van a dibujar un triángulo equilátero y le van a medir, le van a ubicar estas medidas, 60 grados, 60 grados y 60 grados. Solo ese, profe. Solo ese van a dibujar ahorita. Ok, profe. ¿Esa medida le ponemos, profe, o esa medida nos tiene que quedar? Sí, no, ustedes dibujen el triángulo y le escriben esas medidas, y si no, pues lo miden ustedes las medidas que tienen, pero sí les van a quedar las mismas medidas porque es un triángulo equilátero. Los triángulos equiláteros, sus tres lados, sus tres ángulos miden 60 grados. Van a dibujar de nuevo un triángulo equilátero. Van a abrir el compás a la misma medida de la línea que dibujen. Cuando terminen me avisan, hijos. La siguiente hora continuamos en matemáticas. La de cívica yo les voy a mandar la guía para que solo la copien en su cuaderno, ya va resuelta. Porque tenemos que terminar el repaso de matemáticas. A mí se me quedó 60 cm. Sí, no son centímetros, hija, 60 grados, porque recuerden que los ángulos se miden en grados. Entonces escríbale 60 grados. A mí me salieron igual, profe. Ok, perfecto. Entonces, este es un triángulo acutángulo, que sus tres ángulos, los tres ángulos que están dentro le miden 60 grados. O sea, son ángulos agudos, perdón. Son ángulos agudos. Vamos a ver el segundo. El segundo es un ángulo rectángulo. El rectángulo
es un triángulo que tiene un ángulo recto. Rectángulo. ¿Cómo vamos a formar un triángulo, un rectángulo? Un ángulo recto. Un ángulo recto. Entonces, el rectángulo, hijos, dicen que tiene un ángulo recto. Entonces, yo voy a trazarlo con el transportador. Miren, con el transportador voy a medir un ángulo recto. Yo ya sé que el ángulo recto me mide 90 grados. Entonces, mido un ángulo de 90 grados, hago la línea de abajo, cuento hasta llegar a 90, marco y luego aquí 1. Entonces, el triángulo rectángulo es el que va a tener un ángulo recto. Dibujo acá y 1 acá. Este sería un ejemplo, miren, de triángulo rectángulo. Porque este ángulo que tienen aquí es un ángulo recto. Un ángulo que mide 90 grados. Listo, profe. Ok. Si ustedes se fijan, hijos, en el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto que mide 90 grados y estos dos ángulos son ángulos agudos que miden menos de 90 grados, estos otros dos ángulos. Y el tercero es el triángulo obtusángulo, el que tiene un ángulo obtuso. Obtusángulo. ¿Cuál es el triángulo obtusángulo? Es aquel triángulo que va a tener un ángulo obtuso. Ya sabemos que los ángulos obtusos, hijos, son los que miden más de 90 grados. Entonces, voy a trazar primero un ángulo de 120 grados. Van a trazar un ángulo. De 110 lo vamos a trazar. De 0 a 110. Ubico el transportador. Este lo vamos a trazar con el transportador. Voy a medir 110 grados. Miren. Marco aquí y desde 0 hasta llegar a 110. Miren, 90, 100, 110. Y marco ahí 110. ¿Qué voy a hacer luego? Voy a unir acá y voy a unir acá. Y ya tengo entonces formado un triángulo obtusángulo. ¿Por qué? Porque este ángulo le mide 110 grados. Es un ángulo obtuso. Y los otros dos son ángulos agudos. Entonces, el triángulo obtusángulo tiene un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso. Y de esta manera tengo formado ya los 3 triángulos de acuerdo a sus ángulos, de acuerdo a la medida de sus ángulos internos, los ángulos de adentro. Profe, ¿nos vamos a meter para matemáticas o para cívica? No, matemáticas vamos